Bueno, bienvenidos todas y todas una vez más a Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. En este caso con la ausencia de Lucho Galenda, a quien le mandamos un abrazo grande y lo esperamos para la próxima edición. Y como todas las ediciones, nos acompaña Kiara Carro. ¿Qué tal, Kiara? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Se me escucha bien? Porque creo que no me escucho yo de excelente, horno. fuerte y Perfecto. claro. Yo te escucho mejor que nunca. Perfecto. Y por otro lado, Lautaro Gorosito, acá, el Pipo. ¿Cómo está, Fede? A mi derecha. Estoy exultante hoy. Está contento, Lautaro. Está llorando, Fede, porque No, bueno, es hincha de Estudiantes. Fue pobre. favorecido por los árbitros y bueno, eso lo hace feliz. Puesto de Copa Libertadores. Si a vos te hace feliz, a todos nos hace feliz, Lautaro Golosito. Nos vamos a encontrar en este programa que se emite a las 7 de la tarde, pero se consume durante toda la semana para charlar durante una hora aproximadamente sobre política internacional desde una perspectiva nacional y popular, centrada en una mirada desde el sur global. Y una semana con muchas novedades antes de entrar con el gran tema de este programa, que va a ser un poco tratar de conmemorar lo que representó el hito histórico del No al ALCA, del que se cumplen 20 años en esta semana. Vamos a estar rememorando un poco lo que significó históricamente con distintos testimonios de quienes protagonizaron esa gesta en el 2005, pero también pensando cuál es la actualidad de lo que representó el No al ALCA en un contexto donde pareciera ser que la política norteamericana vuelve a tener un interés de controlar a la región. Entonces vamos a estar trabajando sobre eso en la segunda parte del programa, pero antes de eso, como siempre, un repaso sobre la actualidad en materia de política internacional. Lautaro. Bueno, me parece que el tema de la semana claramente es lo que está sucediendo en Río de Janeiro, que tiene no solamente un impacto humano y social, sino también geopolítico. Como ustedes ya saben y fue transcurriendo durante la semana, hubo una operación policial en la favela, en el complejo de Peña, que es una favela al norte de Río, en donde la policía entró buscando capturar, o eso decían, a una banda narcotraficante que se llama Comando Vermelho, y que eso derivó en una masacre y una escalada de muertes que nadie pensaba en ese momento que iba a tener esa relevancia. Son casi más de 132 muertos. La policía... Siguen apareciendo, pasan los días y aparecen cada vez más víctimas. Las familias están en un momento de movilización permanente, claro. Hicieron movilizaciones dentro de la favela, pero también afuera. En la zona norte de Río, está como muy cooptado esa zona, ¿no? Porque lo que parece es que la vida en Río y de los turistas, la playa, sigue normal, pero el foco policial y político está puesto ahí. No solamente que hay 132 muertos, sino que la policía solamente hace referencia a que hay 4 muertos, porque son 4 policías muertos en las redadas y en los enfrentamientos con la banda narcotraficante, pero ahí hay un poco también de una lucha de poder entre el gobierno nacional y entre el gobierno de Río, el gobernador de Río, que Castro, lo que dice, bolsonarista, ex aliado del bolsonarismo. Sí, representante de la derecha es del Partido dura. Liberal. Sí. Es del Partido Liberal. Y todo esto se da en un contexto donde Lula estaba de gira por Asia, estaba en Malasia en ese momento, y el gobernador de Río, mandando a las fuerzas policiales con una lógica de guerra interna, básicamente, lo que hace es, cuando sucede todo esto, en vez de comunicarle primero al Poder Ejecutivo Nacional brasileño, lo que hace es primero hablar con, según lo que dice su entorno, con funcionarios de seguridad de Estados Unidos. Bueno, Lula lo que plantea en ese momento, se lo voy a leer para no ser poco certero, lo que dice el gobierno es: la seguridad no puede ser una licencia para matar, debe garantizarse la paz sin transformar a los pueblos en enemigos internos. Pero también me parece que esto, más allá de lo que ocurre específicamente en Río, tiene que ver con una lógica de Estados Unidos de ir limando
a los gobiernos populares en la región, ¿no? Digo, en este momento, ¿por qué un gobernador brasileño termina hablando primero con Estados Unidos antes de que es con su propio presidente? Bueno, no es casualidad, claramente refleja una estrategia de apoyarse en Washington, en el país norteamericano, para legitimar las políticas de mano dura y poner a Estados Unidos como un garante del orden, me parece, ¿no? Y que esto no es algo nuevo, ¿no? Digo, pasó desde los 70 en Colombia, en México, donde se impuso todo ese paradigma de guerra contra el narcotráfico. Estamos viendo al gobernador Castro, porque no es tan conocido, en la pantalla. Y nada, tiene que ver con ese paradigma interno de guerra contra el narcotráfico que se va instalando en los países de la región y que hoy Trump también utiliza en el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, para posicionarse como garante del orden y también entender que Lula no se está poniendo en un lugar de meramente garante de los derechos humanos, sino también que está de acuerdo con ir a combatir con cierta dureza a los narcotraficantes, sobre todo lo que pasó acá en Río. Bueno, también tenemos un video del gobernador de Río para verlo, si lo tenemos por ahí. Que estados ou cidades que não sofrem hoje com problema de segurança pública sofrerão em breve. Aquele que não entender que esse é o maior problema do Brasil hoje, terá que, em muito pouco tempo, refazer a sua fala e pedir perdão à sociedade. E, por isso, o Rio de Janeiro sai na frente. Mas não na perspectiva de fazer sozinho, mas na perspectiva de entender o seu papel. Entender que o epicentro desse problema que assola o Brasil é o Rio de Janeiro. Esperamos do governo federal, sinceramente, um foco no Rio de Janeiro, um foco de integração, um foco de trabalho junto, um foco, inclusive, de financiamento, de nos ajudar nesse financiamento, já que há, por parte de algumas autoridades, tanta preocupação que eles nos ajudem, sim, a financiar. Não tem medo nenhum de fiscalização, de responder ou de falar o que aconteceu. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem. Y a todo esto lograron capturar yo no estoy tan en tema, ¿lograron capturar a la banda o a alguien de la banda o fue simplemente una operación? No, hay algunos detenidos, pero el que es supuestamente, por lo que dice la policía militar, el que conduce el grupo narcotraficante todavía está prófugo. Así que veremos. Me parece que ahí hay un punto, antes de entrar en la reflexión de carácter más política y hasta geopolítica, hay un punto en el procedimiento que plantea Chiara, porque el procedimiento requiere la autorización de un juez y el juez había identificado a algunos miembros del Comando Vermelho, que es una organización que supera ampliamente los límites del estado de Río de Janeiro, que opera en varios estados de Brasil y con posibilidad de llegada a otros países de la región, como Paraguay, se dio a conocer en los últimos días, incluso mismo Uruguay, con lo cual no es que si se hacía bien esta operación, entonces iban a terminar con la organización Comando Vermelho. Era una operación más dentro de las tantas incursiones de las fuerzas policiales militares que existen en Brasil. Hay que recordar que después de la dictadura que hay en el 64 en Brasil, se pone en marcha una transformación en las fuerzas de seguridad y las policías provinciales, que serían policías estaduales, son policías militarizadas desde ese momento hasta acá, con amplias capacidades de actuar, pero una de las cuestiones básicas es identificar si estos 120 que van por ahora, 130 en las últimas horas y que siguen en aumento, víctimas del accionar policial, están dentro de aquellas que habían sido identificadas por la justicia como objetivos sobre los cuales la policía podía actuar. Y eso se está dirimiendo en estos días a través de la identificación de los cuerpos. Entonces, la gran presunción que hay es que una enorme mayoría de esas víctimas no eran parte de los objetivos que habían sido autorizados por el juez que le dio luz verde para este operativo policial. Con lo cual, estaríamos en el marco de un accionar
policial que en realidad lo que buscó es construir un episodio para marcar un cambio de agenda en términos de lo que se discutía en Brasil en un estado que es un bastión bolsonarista, porque hay que decir que Río de Janeiro es un bastión del bolsonarismo donde ha ganado esa fuerza política sucesivamente en los últimos años. De hecho, en las presidenciales era uno de los lugares donde más diferencia había a favor del bolsonarismo para intentar pelearle la segunda vuelta contra Lula. Y en lo que es el debate político interno, lo que buscó este objetivo, digamos, esta acción, ya yendo a la parte más política, es cambiar el punto de la discusión. Porque hasta antes de este episodio, la discusión pública en Brasil tenía que ver con el lanzamiento de Lula, su anuncio de su pretensión de ser candidato a una reelección el año que viene, las reformas socioeconómicas, el impuesto a las grandes fortunas que está discutiendo Brasil y los programas de redistribución de la riqueza que venía llevando adelante Lula, e incluso la incorporación y algunos cambios en el gabinete que fortalecían la alianza de gobierno, como por ejemplo la llegada de Guillermo Boulos a la Secretaría General de la Presidencia, representando una alianza, si se quiere, por izquierda dentro de esa coalición que gobierna Brasil. Bueno, claramente este hecho policial lo que hace es cambiar totalmente el eje de la discusión en Brasil y centrarlo en un tema que en principio es favorable a la derecha en cuanto a la discusión en sí. Sí, y también es un poco un laboratorio de ensayo para ver hasta dónde se puede meter miedo y pinchar el tejido institucional de los gobiernos locales, en este caso el de Río, sin que haya una crisis política profunda. Yo creo que lo que vos decís respecto de los, parafraseándote, culpables o inocentes en términos de repartir responsabilidades de crímenes de narcotráfico. No sé si culpables o inocentes, sino los identificados por la justicia como objetivos del accionar policial para ser detenidos, porque la justicia no ordenó que los masacren, sino eventualmente que los detengan. Bueno, ¿sí? pero también... Pero ni siquiera, o sea, obviamente se propasaron porque los masacraron, pero además masacraron a un conjunto de otra población que en principio no tenían nada que ver con lo que se está investigando en la justicia. Va un poco en la línea, me parece, de lo que ha pasado en otros países de la región, como ha pasado en Colombia con los falsos positivos y como ha pasado en los últimos tiempos en El Salvador también, donde es preferible meter a todos en una misma bolsa y solucionar el problema, pero terminás arruinándole la vida a un montón de familias que pierden a sus seres queridos pensando de que todos los que forman parte de una favela tienen vínculos con el crimen organizado. Bueno, yo creo que ahí hay que pensar cómo el gobierno de Trump está también ejerciendo esa metodología que hablábamos recién de meter miedo en diferentes países de la región donde todavía él no tiene el control absoluto respecto de conducir los destinos internos de otros países, como pasa en Brasil, como puede pasar en Colombia, como pasa en Venezuela, pero también lo vimos acá en Argentina con un gobierno como el de Milei antes de las elecciones diciendo que si no ganaba el gobierno de Milei, ellos se retiraban el apoyo que habían tenido. Entonces creo que es un juego geopolítico para mantener a Estados Unidos como garante de las decisiones que se toman en Latinoamérica. Bueno, de hecho salió Jair Bolsonaro, sí, el hijo Bolsonaro, a pedir creo que directamente la injerencia de Estados Unidos, a la intervención de Estados Unidos en este tema, que es complicado porque no sé cómo será particularmente en Brasil, pero por ejemplo acá el narco es una problemática federal, digamos, se trata en el foro federal. Y es complicado porque cuando asumió Lula ganó con una victoria un poco ajustada, lo cual le deja un poco de disparidades en distritos importantes como es Río de Janeiro, que está hoy gobernada por el bolsonarismo. Y ahí cuando tenés una disparidad entre lo que es el gobierno provincial y el gobierno y el ejecutivo, mejor dicho, sobre cómo tratar una misma problemática, es complicado porque creo que Lula ni siquiera estaba en tema. O sea, Lula estaba en gira por Asia y le caen con este operativo y es un problema cuando, para mí, no va coordinado lo que es provincia con nación. Sí, si entramos en la dimensión ya geopolítica que mencionaba un poco antes Lautaro, se da en el contexto de no de cualquier gira de Lula, sino de la gira de Lula por Asia para participar de la cumbre del grupo del Asia-Pacífico, en el contexto en el cual se estaba reuniendo con Trump para rediscutir la cuestión arancelaria. En ese contexto se produce esto, y como marco discursivo general es lo que planteaba Lautaro, ¿no? Esta
idea o esta palabra o esta matriz del narcoterrorismo como una matriz discursiva que le permite a Estados Unidos justificar la intervención armada en la región, como vemos con la flota que está presente en el Caribe, atacando supuestos objetivos de narcoterroristas que salen en lanchas, donde eso no es identificado con claridad quiénes son esas personas, y aunque fueran identificados con claridad, de dónde surge la potestad que tendría otro país para ir a torpedear esas lanchas, y no en todo caso que sean las fuerzas de seguridad del país correspondiente quienes apresen a esas personas y lo sometan a la justicia. Pero lo que está claro es que esta matriz discursiva del narcoterrorismo, que se va extendiendo en distintos países del continente a partir de lo que va enunciando el propio Donald Trump. Recordemos, la semana pasada acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ser parte y líder también de bandas narcoterroristas. Es una matriz discursiva que permite identificar a los países que tienen gobiernos, si se quiere, con una retórica y posiciones políticas de mayor independencia respecto de Estados Unidos, lo que antes era el eje del mal, ¿no? Que era Venezuela, Cuba, Nicaragua, ahora se le suba a Colombia. Antes se los acusaba de ser izquierdistas, de ser autoritarios, ahora se los acusa de ser narcoterroristas, con las consecuencias que vemos en términos de el accionar militar sobre esta región de América del Sur. Y es hacia ahí, me parece, que es a donde tira un centro el gobernador de Río de Janeiro, teniendo en mente todo este escenario, tira un centro hacia ese discurso del narcoterrorismo para decir que ellos son abanderados de la lucha contra el narcoterrorismo desde el gobierno estadual, antagonizando con la línea de Lula. Y también, sumando esto a lo que vos decís, Fede, me parece que tiene que ver con una narrativa siempre de estos proyectos políticos más reaccionarios, si se quiere de derecha o más reaccionarios. Tiene que ver con esto de, bueno, nosotros somos los que luchamos contra el narcotráfico y los gobiernos progresistas son los que son endebles contra el crimen organizado, los que no resuelven los problemas de la seguridad. Y en realidad lo que termina sucediendo con eso es que al generar esos conflictos internos de donde se genera una penetración del sentido común en la sociedad, donde piensan que los pibes, de hecho pasó con Bolsonaro, pero hago esta aclaración, pasó con Bolsonaro en su momento, cuando Bolsonaro hablaba mal de los negros, hablaba mal de los villeros de la favela, y gran parte de los sectores y habitantes de esas favelas terminaron votando a Bolsonaro porque había madres, padres, familiares que veían a los hijos metidos por ahí en el narcomenudeo o en algunas actividades que entendían como peligrosas para el desarrollo de sus hijos y encima eran ilegales, y terminaron votando a quien después a futuro no le solucionó nada. De hecho, déjame sumarte algo ahí, porque justo el otro día estaba leyendo que Renato Souza es un periodista político allí en Brasil que subió a su cuenta de Twitter una estadística donde dicen que el 90% de los habitantes de la favela de Río, más o menos, aprueban, están de acuerdo con el operativo, contra un 2 o un 13% que no. Y si lo contrastas con a nivel más país o a nivel Río fuera de la favela, sino más en la ciudad, eso casi que se da vuelta esa estadística, porque un 60% está en contra un 30 o un 40% que sí está a favor. Así que ya te habla de la polarización que hay entre justamente el bolsonarismo y lo que es el gobierno del PT, por supuesto. Bueno, seguramente seguiremos con este tema. Yo lo único que tengo para decir es que los narcocandidatos no estaban justamente del lado progresista en las últimas elecciones en la Argentina. Pero bueno, otro tema de la semana, para ir cerrando este comentario sobre las noticias, tiene que ver con Donald Trump, que parece ser ¿se acuerdan de Drupi, que aparecía en todos lados? Claro. ¿Viste que había un dibujito animado que aparecía Drupi en todos lados? Bueno, parece que Donald Trump está omnipresente en la escena política internacional, interviene desde en las elecciones en Argentina, se junta con Xi Jinping, le cancela la reunión a Putin, hace un acuerdo de paz en Medio Oriente que después no termina resultando. Bueno, detrás de toda esa espuma está una hiperactividad de Trump que busca recentralizar el eje de la política internacional en su capacidad de acción en un contexto de cambio de las reglas y de las correlaciones de fuerza a nivel internacional. Hay que destacar en la última semana que se dio finalmente la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, el primer mandatario chino, después de
meses de retórica, de tiroteo verbal y también de medidas en cuanto a la cuestión de los aranceles, tuvieron una reunión, una cumbre largamente preparada en Corea del Sur para discutir un poco los términos en que se reacomoda esta compleja interdependencia entre las dos potencias que hoy tiene el mundo. De hecho, el propio Donald Trump, al terminar, luego de la reunión, en declaraciones en el avión presidencial, vieron que a él le gusta hacer declaraciones en el avión presidencial, sí. Y es la parte más jugosa, ahí donde dijo los argentinos se están muriendo, bueno, y todo ese tipo de declaraciones las hace en el avión presidencial, en el Air Force One. Exactamente, buen inglés. En ese contexto, él dijo que se trataba de una reunión del G2. Y este concepto del G2, que es un concepto que no lo inventó Donald Trump, que varios teóricos de la política internacional lo vienen planteando en relación a la relación entre Estados Unidos y China, que hoy la vemos a partir de esta competencia estratégica como una relación antagónica, pero también se la puede ver en términos de reverso, que es una relación sistémica sobre cómo se armó el proceso de expansión del capitalismo hacia el continente asiático a partir del acuerdo de Nixon con Mao y el desarrollo de todo el capitalismo en el sur de China, luego en los otros países de Asia. Esta situación del G2 representa, dicho de esta manera por Trump, poner en cierto pie de igualdad a China, porque hay un G2, significa que hay dos países que tienen cierta igualdad de condiciones para pararse y que como se necesitan. Tales, y que hablan de una especie de gobernanza de este capitalismo transnacionalizado en crisis, en transición, a través de estos dos mandatarios. La agenda de la reunión tuvo que ver con rediscutir la cuestión de los aranceles, hubo una rebaja de los aranceles norteamericanos hacia ciertos productos chinos, una especie de tregua comercial, así se lo vendió. Por otro lado, la cuestión del fentanilo, que es un tema no menor, no solamente en términos de la crisis social que representa el consumo de fentanilo para sectores de la población norteamericana, sino que forma parte de un insumo básico para la industria farmacéutica. Estados Unidos rebajará de un 10 a un 20% los aranceles que había aplicado en represalia para el tráfico de fentanilo. También se habló sobre la cuestión de las tierras raras. Ahí están buscando un acuerdo para que el suministro de estas tierras raras, que ahora están de moda, se trata de sustancias metálicas que son clave para la industria de los semiconductores, pueda eso normalizar la asistencia y la provisión de eso para la industria norteamericana. Por otro lado, la venta de chips de computadora a China que Estados Unidos le estaba cercenando se normalizarían. Y una cuestión pendiente que quedó dando vuelta es la cuestión de TikTok. Y no la cuestión de si nos metemos o no a ver un reel de TikTok, sino que, como venimos siguiendo en tercera posición, la discusión sobre la titularidad de la propiedad de la compañía TikTok en su sede en Estados Unidos es una discusión de alto nivel geopolítico por la implicancia que tiene el control de ese algoritmo para la seguridad nacional desde la perspectiva norteamericana. Hace unos meses comenzó un proceso judicial para ver cómo se podía resolver esa ecuación. Estados Unidos no quiere que la empresa que controla TikTok sea de capital completamente chino, quiere que se lo traslade a empresas norteamericanas. Eso es parte de la discusión y parte de lo que se discutió en esta cumbre. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero una cumbre del G2 que habla que finalmente, a pesar del tiroteo, a pesar de la competencia, hay un marco de negociación obligado para Estados Unidos y para China en el contexto de esta transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, donde China tiene un rol destacado. Los dejé mudos. Bueno, no, sin comentarios. Sin comentarios. Si les parece, entonces, dicho esto, podemos avanzar a la segunda parte del programa en relación a la cuestión del aniversario, el 20 aniversario del Noa al Alca. ¿Vos estuviste allí, Fede? Yo estuve en el Noa al Alca, viajé en un tren que no era el tren de las estrellas, pero en ese momento con la CTA, militábamos en la juventud de la CTA con varios compañeros y compañeras, acompañamos lo que fue ese proceso. En ese momento una cierta incertidumbre de qué finalmente iba a pasar. Vamos a ubicarnos en el tiempo y el espacio. Kiara, por ejemplo, no había nacido. Vos seguramente tenías 2 años. Yo tenía 3 años. Claro, tenías 3 años. Pero no, bueno, 4. Un contexto político donde se inauguraba un gobierno de Néstor Kirchner que venía a asumir la presidencia de la nación después de lo que había sido una crisis política, económica, cultural, que había terminado con una década larga de implementación del neoliberalismo en la Argentina y de alineamiento automático con Estados Unidos.
Claro, ahora uno lo mira en la distancia y parecía que en ese momento la política del menemismo, comparado con lo que estamos viendo ahora, parecía una política soberana, o por lo menos podía justificarse desde algún punto de vista, un mundo unipolar, venía de la caída del muro de Berlín, sí. Todo parecía que la cosa se encaminaba hacia ese lugar y parecía más natural, entre comillas, desde ciertas posturas que Argentina asumiera esa posición. No, posguerra fría es otra cosa, posterior a la caída del muro de Berlín, era claro que el neoliberalismo como sistema político dentro de un capitalismo creciente y ganador se podía mantener. Pero este contexto es totalmente diferente. Bueno, no estamos justificando esa política en ese momento. Yo creo que aún en ese momento era una política errada, como sí, se demostró después. Pero en ese contexto, Estados Unidos tenía un plan de expansión comercial que tenía que ver con la implementación de una zona de libre comercio que abarcara todo el continente americano. Ya preveían en ese momento cómo China estaba ganando posiciones en términos de presencia comercial en relación con los países de América y pretendían cubrir la posibilidad de que fueran las empresas norteamericanas las que tuvieran acceso a los mercados del conjunto de América Latina sobre la base de lo que ya habían implementado. Todo esto lo pongo como contexto, a través del Acuerdo de Libre Comercio del Norte, lo que se llamó el NAFTA, que luego fue reformulado en los últimos años, que fue el Tratado de Libre Comercio que estableció una zona entre México, Canadá y Estados Unidos, lo que se llamó el NAFTA, que se puso en marcha en 1994. Dicho sea de paso, la proclama del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del subcomandante Marcos, se da el 1 de enero de 1994 como modo de poner en evidencia el primer día en que regía ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Así como surgía el libre comercio, surgía una forma de resistencia que era el zapatismo. Por otro lado, en América del Sur existía el Mercosur, que en ese momento se pensaba como un primer escalón hacia una zona de libre comercio regional. Eso se venía preparando en las distintas cumbres de las Américas, que son el espacio de reunión de todos los países de América, incluyendo Estados Unidos, y se pretendía que fuera en la cumbre de las Américas que se iba a realizar en 2005 en Mar del Plata, donde ese tratado, digamos, le terminaban de poner un moñito, ¿sí? Se habían reunido ya en la cumbre de las Américas en Miami en 2001 y todos los países de la región habían manifestado que estaba todo ok, todo pipí cucú para firmarlo en el 2005 en Mar del Plata. Hubo una sola voz disonante en esa cumbre de Miami del 2001. ¿Cuál fue? Fue del presidente de Venezuela, en ese momento un comandante no muy conocido que se llamaba Hugo Chávez Frías, quien dijo que no estaba de acuerdo con que eso sucediera. Ahora, ¿qué aconteció? Entre el 2001 y el 2005 sucedieron un conjunto de cambios políticos en muchos de los países de la región, con la llegada a la presidencia de Lula en Brasil, de Tabaré Vázquez en Uruguay, de Néstor Kirchner en la Argentina. Sí, en los principales países de Sudamérica se consolidaron en países muy populares. Importantes, todavía no en todos, por ejemplo, Evo Morales todavía no había llegado a la presidencia de Bolivia, pero había ya un cambio de época, y ese cambio de época repercutió en esa cumbre de las Américas. Y es un poco el contexto, ¿no?, en el cual nos situamos para ver, bueno, cómo fue que ese plan perfecto que supuestamente tenía Estados Unidos para abrochar esta zona de libre comercio terminó no saliendo tan bien. Y eso tiene que ver un poco con el contexto de esa cumbre de las Américas. De hecho, estuvo muy bueno la introducción que hicieron porque todo lo que es el ALCA se empieza a gestar justamente con la caída del muro allí en 1994 más o menos, porque Estados Unidos dice, claro, acá se van a empezar a formar bloques, alianzas, y yo no me puedo quedar afuera de eso. Entonces lo que querían hacer era justamente un tratado de libre comercio en las Américas, obviamente liderado por ellos, por Estados Unidos, lo cual implicaba sometimiento 100% a Estados Unidos, más que nada teniendo en cuenta que en la región se exportan y se trabajan productos que también los trabaja Estados Unidos, entonces ahí habría una competencia directa y hasta una desventaja
Ni hablar del Mercosur, que de haberse firmado el ALCA habría desaparecido el Mercosur, y un montón de otras cuestiones que generaban un problema. Si el ALCA se llegaba a firmar, generaban un problema tanto para la soberanía como para la economía de los países de América Latina. Y bueno, fue el 4 y el 5 de noviembre en la cumbre de allí que tuvo lugar en Mar del Plata. Se pensaba que se quería hacer de hecho en Bariloche, pero se propuso mejor que en Mar del Plata porque como ya había una fuerte movilización de sindicatos y de gobiernos y de organizaciones políticas que estaban en contra de que se firme el tratado, dijeron vamos a hacerlo en Mar del Plata, que la gente que se quiera llegar a movilizar allí al, ¿cómo se llama? El Estadio Mundialista. El Estadio Mundialista de Mar del Plata. La gente que se quiera acercar a movilizar por allí pueda ir porque son 400 kilómetros acá por autopista. Y bueno, y allí tuvo lugar donde Hugo Chávez dijo "Alca el carajo". Así que bueno, estamos conmemorando un poco todo lo que fue ese episodio, ¿no? Bueno, también, también se puede hacer un gran paralelismo, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en términos regionales, pero hay que entender qué es lo que significaba para Latinoamérica en ese momento el ALCA, ¿no? Era la institucionalización de la dependencia, básicamente, donde había tribunales internacionales que iban a estar por encima de las leyes internas y de la jurisprudencia interna de los países de la región, donde había una apertura indiscriminada de los mercados, donde se iba a seguir avanzando con la privatización de empresas nacionales, que bueno, nosotros veníamos, y Fede lo dijo recién, en la región con gobiernos, una década de neoliberalismo donde se avanzó muy fuerte en ese aspecto, pero también entender cómo nosotros a partir de qué es lo que va a quedar de eso, ¿no? Porque ahora igual vamos a verlo, pero nos tiene que hacer pensar cómo hoy también se está discutiendo ese concepto y esa dicotomía entre liberación o dependencia. Así es, pero para ponernos en clima y empezar a rememorar, hay que decir que esta cumbre, que era una cumbre de presidentes, iba acompañada por una cumbre de los movimientos sociales. Claro, lo que tuvo lugar en el... Ay, me olvidé el nombre. En el Estadio Mundialista. Claro, eso era el resultado de una tradición que se había instalado porque en todas las cumbres de los presidentes se juntaban para acordar cosas que iban contra el pueblo. Entonces los movimientos sociales empezaron a organizarse para organizar lo que se llamaban las contracumbres. De hecho, había alto nivel de incertidumbre justamente porque, bueno, técnicos y ministros ya habían alertado que ALCA no por distintos motivos. Y había aproximadamente, creo que unos 20 países, unos 20 presidentes que decían sí, ALCA sí. Mucha presión también de Canadá, por ejemplo, además de Estados Unidos, que como vos decís, Fede, ya tenía su tratado de libre comercio. Entonces no sabía qué iba a pasar. O sea, de hecho, Bush, supuestamente, él no quería venir, a menos que estuviera, que él supiera que se iba a firmar el tratado, pero bueno, termina viniendo por cuestiones de la vida. Pero había mucha incertidumbre, no sabía qué iba a pasar porque los presidentes tenían la última palabra y había un debate caliente. Pero la apuesta fuerte de la movilización popular tenía que ver con la confianza en que Kirchner iba a sostener la posición, que Lula iba a sostener la posición, y ahí hubo un protagonismo fuerte de los movimientos sociales. Vamos a ver el primer testimonio de Luis Delía, que cuenta un detalle, una anécdota sobre cómo fue convocado y para hacer qué en esa cumbre de los pueblos. A ver. El 17 de octubre del 2005 me llama Néstor Kirchner, me manda a La Habana a trabajar con Fidel Castro, con Silvio Rodríguez y con Miguel Bonazo, la organización del No al ALCA. Trabajamos 2 noches. Fue la experiencia militante más grande de toda mi vida. Nos despedimos, le hice la venia al comandante y el comandante me dio un abrazo y me dijo: Luis, sos un capitán de una de las batallas antiimperialistas más grandes de los últimos 70 años. Bien, testimonio importante de Luis Delía, quien fuera protagonista en ese momento, de contener, si se quiere, el aspecto más militante, más antiimperialista de lo que sucedió en esos días en Mar del Plata, que tiene que ver con la dinámica de pensar el no al ALCA desde una perspectiva antiimperialista, a la vez que al interior de la discusión entre los presidentes en realidad se trataba de una discusión sobre la conveniencia o no en términos de modelo de desarrollo, que tenía que salir por consenso, y esa era la clave. Por más que hubiera muchos países que estaban de acuerdo,
lo que manifestó Néstor en esa cumbre era que había un bloque de países que no estaban de acuerdo. Entonces, si el documento final terminaba expresando ese desacuerdo o no, fue parte de la discusión que está muy relatada en muchas anécdotas. Está la de Chávez, que cuenta cómo le hacían ganar tiempo en la asamblea. Sí, que Néstor le decía que... Hable largo. Que le iba a dar la palabra, sí. Que cuando él necesite que hable, le iba a dar la palabra, ¿viste? En un momento le dice, presidente Chávez tiene la palabra. El Chávez lo mira como... Empieza a hablar, a filosofar, como era Chávez también, ¿no? Y Fidel lo miraba, él en un momento le dice, bueno, yo ya tengo determinada edad, y Fidel en sus 80 años, y él le dice 79 todavía, lo estoy escuchando casi como un alumno, le dice Fidel. Y es muy linda esa anécdota porque también marca un poco cómo en la paciencia y no en la ansiedad permanente que por ahí hoy vimos en la política, dieron vuelta a algo que parecía imposible. De hecho, ellos dicen, tanto Lula, Chávez, Néstor, plantean en su momento que el neoliberalismo no debía ser constitución de nuestra región, y eso fue lo que marcó también el punto de partida, ¿no? Si les parece, escuchamos otro testimonio, en este caso de Edgardo de Petri, también dirigente social, que fue también parte y artífice de ese momento. El ALCA fue el intento de Norteamérica, de los Estados Unidos, de anexarlo a la Argentina y de anexar a América Latina. Venían a apropiarse definitivamente de nuestros recursos naturales, no solamente de Malvinas, sino de la Antártida. Venían a plantear la apropiación del gas y del petróleo de nuestro país. Venían a reformar la estructura del Estado, porque ellos planteaban que había que achicar el gasto para pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Vinieron a armar una economía primarizada, que solo aparezca la soja. Querían hacer las grandes inversiones ya en nuestros productos naturales. Venían a firmar acuerdos judiciales incluso para garantizar la presencia de tropas norteamericanas, de bases norteamericanas en la Argentina, principalmente en la Patagonia. Estaban discutiendo que las empresas norteamericanas tengan prioridad sobre el proceso de privatización que se venía en la Argentina en la década de los 90. Obviamente que insistían también con las reformas laborales, cosa de abaratar los costos de las empresas, y definitivamente iban a modelar un país que estuviera subordinado a los intereses de las lógicas de confrontación de los Estados Unidos, que ya venía en los 90 planteando una disputa por la hegemonía global con China, con India, con Rusia. Entonces, el ALCA fue eso, fue el intento de los Estados Unidos de apropiarse de Argentina y de transformar América Latina en su patio trasero. Y para eso tenía gobiernos como el de Menem, que en la Argentina, o otros gobiernos de derecha en América Latina que eran parte de esa decisión estratégica del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros enfrentamos todo eso, porque eso nos llevaba a la caída salarial, nos llevaba obviamente a las privatizaciones de nuestras empresas fundamentales de la economía argentina, a la flexibilidad laboral, a la caída salarial, a dejar de tener universidades, escuela pública, salud pública. Fue una confrontación que dimos, que llevó a la crisis institucional del 2001 y que después abrió la posibilidad de nuevos gobiernos populares en la Argentina. Muy claro, Edgardo de Petri, en cuanto a que el ALCA era algo mucho más importante que una cuestión meramente comercial, ¿no? Primero, que en todos los llamados tratados de libre comercio hay un conjunto de cláusulas que no tienen nada que ver con el comercio y que son las que verdaderamente se aplican, y nunca se libera el comercio finalmente. Eso, preste atención, señora, señor en su casa. Cuando dicen tratado de libre comercio, no se trata de libre comercio, se trata de cláusulas que le garantizan a los más poderosos el acceso a los mercados menos poderosos, así como también un conjunto de otras cláusulas vinculadas con las compras gubernamentales, con la acción de gobierno, con el compromiso financiero y demás, como lo vemos, por ejemplo, en el tan meneado acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea que tanto se discute. Y donde en realidad, lo más importante ahí es la política y no lo comercial. Y en realidad, como nos demuestra día a día Donald Trump, la discusión comercial
no tiene nada que ver con el comercio, tiene todo que ver con la política y es una dimensión de la geopolítica, de la política internacional. Y en el caso del ALCA claramente lo deja demostrado Edgardo de Petris con su testimonio. Pero el no al ALCA fue algo que rebasó la política también y que tuvo que ver con la convocatoria de líderes populares que estaban más allá de la política. Podemos pensar en artistas populares que se movilizaron en ese momento y podemos pensar también en quizás el argentino de todos los tiempos, el querido, el ídolo de todos los niños, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, el más grande, en esa foto de Maradona con Chávez en el estadio, donde cuando le preguntan a Maradona, digamos, ¿por qué fue convocado? Bueno, nos convocaron para dar esta tarea y él fue, y se subió a ese tren. Hay anécdotas de personas que intercambiaron con Maradona dentro del tren. Un Diego muy auténtico, ¿no? Un Diego que no especulaba, se la jugaba con aciertos y con errores, pero sabía ubicar a grandes rasgos por dónde pasaba la cosa y especulaba sin... no especulaba, digamos, frente a las coyunturas difíciles. Me dice acá por la cucaracha, Raciati, que hay video del Diego. Vamos a ver el video del Diego. Una ilusión muy grande y un orgullo personal muy lindo. Muy lindo poder compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejoran las cosas para todos nuestros países. ¿Cuánta gente se moviliza, no, Diego? ¿Cuánto sentimiento en contra de Bush que nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de gritárselo y bueno, de decirle que tenemos dignidad. Bush, criminal de guerra, decía la remera del Diego. Sí, porque hay que recordar quién era George Bush, el presidente que asume que en el contexto de el atentado de las Torres Gemelas en el 2001 en Estados Unidos, luego de también varios mandatos demócratas, y que pega un giro en la política internacional norteamericana, asumiendo la intervención unilateral en la guerra contra el terrorismo, interviniendo, bueno, por segunda vez en Irak, en Afganistán, donde se desata toda la presencia imperial fuerte norteamericana en toda esa región, y era visto por muchos sectores, como bien marcaba la remera del Diego, como el responsable de todas esas matanzas en el mundo, y de una política, era visto como se autopercibía el gendarme del mundo. Entonces no solo estaba la cuestión del ALCA, sino también la cuestión de la presencia de ese personaje, presidente norteamericano, en tierra argentina, acompañado de varios portaaviones y buques de guerra que, también rememorando un poco lo que acontece hoy con Venezuela, estaban presentes frente a las costas de Mar del Plata. Cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Se me escucha? Yo no me estoy escuchando. Sí, se escucha perfecto. Cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Recién hablábamos del tema de Brasil y hablábamos de esto de los garantes del orden y él como gendarme también en la primera parte de este siglo. Y también lo que tenía Maradona era que yo con mis amigos siempre decimos que es el dirigente popular más importante del mundo, porque traspasa fronteras y acercaba a las luchas populares y a las causas populares a gente que por ahí nunca se hubiese visto en una marcha o en una movilización peleando por una causa determinada que hace a las grandes mayorías, ¿no? Y me parece que eso era fundamental como no solamente causa cultural, sino también política. Y para nosotros, para nuestra generación, que somos jóvenes, y eso yo tenía 4 años cuando eso transcurrió y no era consciente de mucho, pero sí se me pone la piel de pollo, de gallina nunca, porque uno se hace mella de todo lo que costó también llegar a ese momento y ver a muchos de los compañeros y compañeras que pusieron el cuerpo en ese momento, aún todavía no siendo dirigentes políticos y teniendo roles institucionales. Vos nombrabas a Evo en ese momento donde estaba en ese acto también, sí, arriba del escenario, y me parece que es importante. Y yo quería agregar algo que me parece que es importante como análisis, ¿no? de esto que estamos viviendo, porque uno no es añorar por lo que pasó, ¿viste? Y nada más, y uno se emociona.
Pero me parece que también tenemos que darle un punto de partida a esto desde el lugar de, bueno, ¿cómo recuperamos esto entendiendo que son contextos por ahí muy diferentes en términos sociales? Porque la sociedad después de 20 años cambió, en el medio tuvimos una pandemia, pasamos de gobiernos populares en toda Latinoamérica a gobiernos de derecha neoliberales en Latinoamérica, después un poco más reaccionarios como Bolsonaro y Milei. Bueno, yo creo que acá tenemos, y quiero que se entienda esto que quiero decir, que es recuperar también la capacidad de conflicto que tienen los movimientos populares en nuestra región. Y cuando me refiero a la capacidad de conflicto, no hago referencia a la confrontación con las otras fuerzas políticas o con los sectores de poder nada más, sino entender que gobernar y la política no es solamente administrar un país o administrar la pobreza o la desigualdad que vos tenés, sino también en dónde va a ir esa riqueza que tienen los países, ¿no? Cómo defender la soberanía para que la distribución de esa riqueza que tiene nuestro país alcance a la mayor parte de la sociedad. Y bueno, yo creo que es una tarea que nos tenemos que dar todas las fuerzas políticas, entendiendo de que tiene que haber un acuerdo central entre los sectores políticos de nuestra región para poder defender eso en bloque. Y lo que marcó el Noalalca es que ningún país por sí solo puede hacerle frente a los grandes poderes intervencionistas extranjeros, ¿no? Creo que hay dos cosas que destacaría yo. Primero, la articulación entre la calle y la institucionalidad. Había una cumbre de presidentes que transcurría de acuerdo a la dinámica propia de la institucionalidad presidencial, al interior de la cual hubo un trabajo de construcción de un bloque que iba a dar una discusión, que pudo unificar posiciones para dar esa discusión, pudo soportar las presiones que transcurrían dentro de esa cumbre para sostener esa posición, y eso acompañado de una dinámica de movilización popular que articulaban en una misma iniciativa. O sea, no es la política vacía de representación popular, ustedes quédense en casa que nosotros nos ocupamos de lo importante de la política, ni es la dinámica social desprovista de representación política, sino que es la articulación de las dos cosas las que permite las transformaciones. Y la otra, que la posibilidad de decirle no al ALCA no derivó solamente de un discurso antiimperialista genérico o de la caricatura que se suele hacer de la izquierda latinoamericana, sino que era la opción práctica más concreta para los países de la región en ese momento. O sea, lo más pragmático que podían hacer los países en ese momento era decirle no al ALCA, y no por una cuestión ideológica genérica que iba en contra de los intereses económicos, sino porque para poner en marcha un proceso de acumulación económica con redistribución de la riqueza y vuelta de la industrialización, lo que necesitaban era frenar un acuerdo de libre comercio que iba a implicar que esas capacidades industriales de los países de la región no pudieran desarrollarse. Entonces, era, digamos, decirle no al ALCA era la opción más pragmática, coincidente con la convicción ideológica en ese momento. Y me parece que en este momento, donde Estados Unidos tiene esta avanzada sobre la región y en particular sobre la Argentina, creo que hay que recuperar eso también, digamos, ¿no? Que es que no es solamente una cuestión de dignidad nacional, de defensa de la soberanía, plantarse frente a estas cuestiones, sino que es lo más práctico y pragmático si se quiere establecer un modelo de desarrollo que le dé incluso estabilidad a la región. Hay que decirle a Donald Trump, escúcheme Donald Trump, el peronismo no es esto que usted dice que es el peronismo. Y si usted quiere una convivencia pacífica, incluso un marco de entendimiento, porque hay que decir que no es que Argentina rompió completamente con Estados Unidos por el no al ALCA, simplemente no hubo acuerdo en cuanto a la cuestión del libre comercio y se mantuvieron acuerdos en relación a otras partes de la agenda. Creo que eso es lo mismo que tenemos que plantear ahora. Y que no tiene que ver justamente con, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos planteás, porque tiene que ver con que es un pragmatismo de defensa de la soberanía y de los intereses de nuestro país y de la región, porque las relaciones con Estados Unidos, nosotros no hacemos proselitismo de ser anti-yanqui, de hecho no lo somos, o sea, siempre tuvimos relaciones muy maduras durante el peronismo con Estados Unidos, a veces con mejor diálogo, a veces con peor diálogo, pero también así las tuvimos con China, con los países de Asia y con todos los países del mundo con los que nos relacionamos nosotros. Por eso somos la tercera posición. Como el nombre de este programa. Pero tenemos el testimonio también de una artista popular que estuvo presente en ese contexto también y que nos cuenta un poco desde la vivencia de ella cómo fueron esas jornadas, que es Teresa Parodi. La escuchamos. Hola, soy Teresa Parodi.
Recuerdo con mucha claridad y mucha emoción aquel día que en un tren salimos un conglomerado de personas de los distintos ámbitos del quehacer nacional, rumbo a Mar del Plata para decirle un no rotundo al ALCA. Recuerdo que la convocatoria era impresionante. Las personalidades de todas las áreas de nuestro quehacer nacional estaban presentes y era muy emocionante encontrarnos y abrazarnos. También fue un momento muy lindo cuando Diego Maradona pasó por todos los vagones a saludarnos a uno por uno. Diego Maradona era uno de los convocantes. Cuando llegamos allá a Mar del Plata, una llovizna persistente caía sobre la ciudad. Caminamos llevando la bandera. A mí me tocó estar justo adelante. Fue muy emocionante porque de un lado tenía a Evo Bonafini y del otro a Evo Morales, que todavía no había ganado las elecciones para ser presidente de Bolivia. Caminábamos con convicción, emoción, y una necesidad de llegar y plantarnos en aquel estadio donde se realizaba la reunión. Fue muy emocionante eso, fue realmente inolvidable. Bueno, ahí la tenemos a Teresa Parodi, bueno, que también es un personaje no solo cultural, sino muy político, aparte de haber desempeñado distintos cargos en el gobierno de Cristina, pero también hasta hace muy poquito parlamentaria del Mercosur, y eso me da la pauta para también pensar hoy cómo podemos hacer para fortalecer esos mecanismos de integración donde tengamos un entendimiento político, económico político y económico dentro de nuestra región para pararnos y cuidar los intereses de la misma, ¿no? Bueno, yo creo, para pensar, no nadie tiene la respuesta acá, pero sí creo que hoy es importante que el Mercosur, con hoy la integración de Bolivia en el bloque, que ha empezado como una alianza aduanera cuando se crea el Mercosur a fines de los 90 y después el Parlamento en el 2007, hoy también tiene un carácter político muy importante y obviamente que por ahí uno a veces escucha a compañeros más idealistas decir tenemos que volver a construir la UNASUR y ver cómo hacemos para recuperar esos mecanismos de integración. Bueno, yo lo que digo es, y lo dejo como pregunta, no como una respuesta certera, pero bueno, tenemos otros mecanismos que podemos fortalecer, como son la CELAC, donde no está Estados Unidos ni Canadá, y no hay una lógica de intervencionismo, salvo en algún momento que se invitó en los últimos años, creo que fue Alberto Fernández, de hecho, que invitó a Biden a una cumbre de la CELAC, si no me olvido, pero creo que tenemos que pensar hoy cuál es el mecanismo de integración que podemos fortalecer para pensar cómo pararnos como región a partir de lo que está pasando ahora, sin ser nostálgicos, pero también entendiendo que algo se hizo en algún momento y se puede replicar entendiendo que los tiempos cambiaron y sumar y restar lo que se hizo mal. Y en términos de pensar lo que significa para hoy, sumamos una reflexión, una partecita, la segunda parte del testimonio de Teresa Parodi, que se refiere a la importancia que tiene para hoy el no al ALCA. Los países que intervinieron, los países que tenían este mismo signo ideológico, estaban tremendamente hermanados en aquella época, sosteniendo esta visión latinoamericanista, esta visión de la patria grande con todos y todas y todos adentro. Era emocionante. Ese mojón que fue el no al ALCA debería ser hoy un punto de reflexión. Debería interpelarnos en este momento en que el avance de las derechas destructivas, colonialistas, desintegradoras, es tan grande. Deberíamos recordar aquella convicción, aquella determinación, aquel coraje, ¿no?, para plantarnos como país de esa manera ante el mundo, para decir un no rotundo justamente al imperialismo, que lo único que intenta es colonizar y dominar. Así que está bueno que lo recordemos y que lo volvamos a poner sobre el tapete de las discusiones. Aquel
inolvidable. No al ALCA. Bueno, hermoso testimonio de sí, Teresa. Y es justamente bueno lo que venía diciendo un poco Lautaro de lo importante que es traer el debate a la mesa hoy en día, cuando el neoliberalismo acecha y otra vez con los mismos discursos de siempre, ¿no? Con libertad de mercado, con libertad individual y siempre jugando justamente a apostar al individualismo de la persona, que te aleja un poco, ¿no? De lo que fue, por ejemplo, aquella convocatoria popular y masiva allí en Mar del Plata. Y bueno, se vuelve vital debatirlo hoy en día. Totalmente, me parece que esa es una de las claves. Y lo otro, yo insisto, la articulación entre la institucionalidad y la calle es una dinámica que hay que recuperar para dar la discusión. Y la otra es la adultez para tener líderes que nos representen en la capacidad de plantarse, decir que no, como decía Teresa Palodi, pero en función de habilitar un camino alternativo. Porque claramente el no al ALCA implicó, junto con el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional, dos acciones que destrababan condicionantes de carácter geopolítico, comercial y financiero para nuestro país, que se hicieron de manera coordinada, porque el no al ALCA fue una coordinación regional de países en el marco de la Cumbre de las Américas, y el pago al Fondo Monetario también fue una política coordinada, en este caso con Lula da Silva, que permitió que el motor productivo del Mercosur, a través del acuerdo entre Lula y Néstor en el 2003, lo que se llamó el Consenso de Buenos Aires, no casualmente opuesto al concepto del Consenso de Washington, de pensar la articulación regional como una palanca más para el desarrollo. Y entonces aquellas cosas que se decían que no, tenían que ver con que limitaban ese plan de desarrollo estratégico. Volver a tener la claridad, la convicción y también el pragmatismo de poderlo explicar en estos términos, de que no se trata simplemente de una cuestión ideológica en términos genéricos, sino que es lo que necesita nuestro país para salir adelante. Me parece que es el desafío que tenemos en esta coyuntura, y explicárselo también a los norteamericanos, de decirle: nosotros no estamos de acuerdo con esto porque queremos que nuestro país se desarrolle y te conviene a vos, porque te voy a poder pagar. Si realmente querés que exista una zona de paz en la región, si realmente crees que haya un desarrollo coordinado, si realmente crees que haya relaciones maduras entre los dos países, que gobierne el peronismo y no que gobierne este payaso que va a llevar adelante un modelo que ya se demostró que va a fracasar y que va a fracasar y te va a hundir a vos también. Ahora quizás lo que quiere el gobierno norteamericano no es eso, y quiere que la Argentina quiebre. Esa es otra discusión. Yo escuché que nos quiere salvar la vida, que nos estamos muriendo, bueno, y que nos quiere salvar la vida. Si nos quiere salvar la vida, tiene que repensar seriamente con quién acuerda en la Argentina. No, y esto de lo que vos decís, Fede, o sea, necesitamos que la lógica es que el país se realice. O sea, cuando hablas del pago coordinado de la deuda al Fondo Monetario Internacional de Néstor y Lula en ese momento, me parece que tenía que ver con eso. Néstor había dicho claramente: los muertos no pagan deuda. O sea, necesitábamos poder construir un canal y un proyecto que nos permita tener la capacidad de salir adelante y que también de honrar esa deuda que se había tomado, ¿no? Que bueno, hoy por ahí es más discutible qué es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional, porque tuvimos deudas un poco legítimas y otras que hemos aprobado y legitimado en el Congreso, pero será una discusión para lo que viene en este momento, pero nos deja una enseñanza muy grande esa coordinación no ideológica, sí política y de intereses. Si les parece, escuchamos a Néstor para cerrar este bloque sobre el no al ALCA. Que Estado... Ese no es Néstor. Esa tampoco. Ahí tenemos. Con mucho esfuerzo compartido, pero sin ayuda alguna del Fondo Monetario Internacional, hemos logrado importantísimos avances en esta lucha por la equidad. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las políticas que nos condujeron al default. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad,
y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Muchísimas gracias. Me parece que podemos ir cerrando. Qué país que teníamos, este programa. Decime qué le costaba el cardiólogo a ese tipo. No le costaba nada. Bueno, lo guardamos en la memoria, en la militancia, Néstor Kirchner, artífice de esta década ganada junto con Cristina. Y se nos fue el programa. Queremos agradecer a todos aquellos que hacen posible esta aventura, que es Tercera Posición. Los tengo anotados por acá, espérenme. Acá tengo el machete, que son en el sonido y la asistencia de dirección, Sabino Gual. Un abrazo, Sabino, a pesar de que seas de Boca, te queremos. Dirección, Bruno Capaccioli. Coordinación general de producción, Pascual Calicho. En la producción general, Emilia Raciati. Y en la conducción nos acompañó hoy Kiara Carro, Lautaro Golosito, quien les habla, Federico Montero. Y le mandamos un abrazo grande a Lucho Galende, a quien esperamos en la próxima edición de Tercera Posición por Eva Comunidad Organizada. Eva Comunidad Organizada en YouTube. Ahí Después está. en todas las redes es Eva en vivo. Y pueden meterse en evatv.com.ar, me parece, para aportar. Bueno, nos vemos la próxima. Abrazo.